Recording in progress. How wonderful life is. You're in the world. Membres del Consell Econòmic i Social d'Espanya i de les Illes Balears, diputats, diputades, senyores, senyors, bon dia a tothom i moltes gràcies per la seva presència a la seu del Parlament de les Illes Balears. Volia començar agraint al CES de les Illes Balears i al d'Espanya haver considerat el Parlament com el lloc indicat per celebrar aquesta jornada de debat i reflexió sobre la governança i el paper dels consells en aquesta. Una jornada que ben segur ens ajudarà a tots en el nostre anàlisi davant un moment de transformació econòmica i social marcat per la pandèmia de la Covid-19. I especialment ajudarà al Parlament i als seus diputats perquè avui es presentaran dades i conclusions útils per nodrir i mantenir la rigorositat en els debats que són habituals en aquesta institució. Dades i recomanacions que també són un suport per a la resta d'institucions, ja que es poden emprar per definir les polítiques que s'han de posar en marxa per millorar la qualitat de vida de la nostra societat, el seu benestar i la sostenibilitat d'aquesta terra. Perquè els Consells Econòmics i Socials, com òrgans col·legiats de participació, d'estudi, assessorament i proposta socioeconòmica, teniu aquesta funció. Això és la definició del nostre article 78 de l'Estatut d'Autonomia sobre el Consell Econòmic i Social. Sou, per tant, un punt de trobada plural on els principals agents socials i econòmics
participen i expressen les seves opinions i plantejaments que contribueixen a elaborar estudis i anàlisis sobre l'economia, la societat o el medi ambient i que són de suport durant el procés de presa de decisions que ens permeten trobar i impulsar les millors solucions. En definitiva, els consells funcionen de forma conjunta en la societat civil per apuntar on són les fortaleses del nostre sistema, però també tenen l'obligació de recordar-nos quines són les seves febleses. És una tasca que és cabdal, sobretot després d'una pandèmia que ha provocat conseqüències econòmiques i socials que s'han d'atendre i resoldre, sense perdre de vista els reptes que tenim per endavant. En aquest sentit, l'informe de governança econòmica de la Unió Europea que avui se'ns presenta analitza la disrupció que ha suposat la pandèmia sobre l'economia i les vides de la ciutadania del continent, subratllant la importància d'una Europa que ha estat unida davant l'adversitat. A ningú se li escapa que la recuperació i la superació de la crisi sanitària i socioeconòmica ha de ser coordinada, justa i, sobretot, solidària. Solidària entre governs, solidària entre institucions i solidària entre persones. Això suposa que la Unió Europea, com a garant d'aquesta exigència, ha de continuar sent la columna vertebral de la lluita contra la pandèmia i les seves conseqüències, per així aportar estabilitat i resiliència al projecte que compartim. En aquest aspecte, el CES d'Espanya ens presenta les seves conclusions perquè la Unió Europea segueixi exercint el lideratge demostrat durant la pandèmia, a l'hora de construir un model econòmic i social sustentat en la solidaritat, la responsabilitat, la competitivitat, la democràcia i el benestar social. Un model que ens ha de permetre fer front de forma solvent a reptes actuals com la transició ecològica i energètica o la digitalització. No hem d'oblidar que la pandèmia de la Covid-19 ha fet créixer la desigualtat, una urgència que hem de resoldre perquè, si no, patirà encara més la nostra cohesió social. Per altra banda, el dictamen H2030, elaborat pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, que avui es somet a discussió, recull les recomanacions per tal d'assegurar que el nostre arxipèlag arribi a un bon escenari econòmic, social i mediambiental l'any 2030. És un dictamen que molts de nosaltres coneixem, on han participat més de 80 científics que han estudiat i analitzat diferents camps d'actuació que van des de l'economia del coneixement, el canvi climàtic, la societat, el mercat de treball, la innovació, la digitalització o la robotització. I amb el que s'han establert propostes per configurar una estratègia que ens permeti ser una regió amb capacitat d'explotar talent a partir del desplegament de noves activitats econòmiques i nous llocs de feina que es basin en el coneixement, la innovació i la digitalització. Propostes que implícitament estan encaminades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de la nostra principal activitat, l'activitat turística, i amb les que es vol construir un model de cohesió social basat en qualitat de treball i amb un equilibri territorial i mediambiental. Per tant, com deia, l'elaboració d'aquests estudis i la seva discussió és imprescindible perquè es puguin afinar les polítiques de les administracions públiques, perquè es tracta de tenir eines necessàries per, en el nostre cas, aquí en el Parlament, generar normatives que marquin el present, però sobretot ajudin a prendre les millors decisions per delimitar com ha de ser el nostre futur. Especialment en aquest moment de transformació que vivim, on els fons europeus ja estan en moviment per aconseguir l'evolució del nostre model econòmic i socials. Així, per assolir un escenari demogràfic i climàtic sostenible, per brindar servei social aprofundint en millores del sistema sanitari públic o educatiu. Per això, entre altres coses, necessitem de l'anàlisi i de la reflexió que emeten els consells.
Per aquest motiu, nosaltres estem obligats a escoltar les vostres recomanacions, tenint en compte que representeu una part important de la nostra realitat social i econòmica, perquè la millor forma de fer les coses és des del diàleg i la concertació, en consens i especialment incentivant la participació de la societat civil organitzada. El què és important, però el com també. I és en aquest darrer punt on els Consells Econòmics i Socials teniu un paper per garantir el funcionament democràtic de la nostra societat. Hem d'aprendre d'aquesta pandèmia, hem d'aprofitar per solucionar els problemes socials com la pobresa i la desigualtat i hem de ser capaços d'oferir un nou contracte social. En definitiva, hem de ser capaços també de donar llum, de crear expectatives i, si em permet el professor Anton Costas, com deia ahir, aconseguir prosperitat col·lectiva. Moltes gràcies i dono la paraula al senyor Rafael Ballester, president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. Moltes gràcies, president. Bé, bon dia a tothom, senyor president del Parlament de les Illes Balears, senyor president del Consejo Económico y Social de España, autoritats, parlamentaris, consejeros del CES d'Espanya, consellers i conselleres del CES de les Illes Balears, públic assistent i públic que ens segueix en la col·lecció virtual, benvinguts a aquesta jornada de presentació de l'informe del CES Espanya sobre la governanza económica de la Unión Europea y el impacto de la pandemia. Estamos profundamente agradecidos al CES España por haber elegido Baleares para la presentación de este informe. Nos parece que involucrar a los diferentes CES autonómicos en la difusión de sus trabajos nos puede ayudar a todos a tejer una red de colaboración más fuerte y que con ello reforzaremos el papel de los CES tanto ante la sociedad como ante nuestras administraciones. Estoy especialmente agradecido al señor Costas por esta iniciativa. El señor Costas es conocedor de nuestra realidad insular, ya que, entre otras muchas cosas, participó como miembro del comité de expertos que trabajaban en el estudio que concluyó con la publicación del dictamen Horizonte 2030 del CES de las Islas Baleares. Fue en esta misma sala, el 26 de abril del año 2018, aprovechando la celebración en Mallorca del Encuentro Estatal de CES Autonómicos, donde presentamos nuestro enfoque y nuestra metodología del estudio y posterior dictamen sobre la perspectiva econòmica, social i mediambiental de la societat de les Illes Balears a l'horitzó 2030. Un encàrrec del govern de les Illes Balears el que vàrem voler acompanyar amb un procés molt participatiu de governança. El 27 de maig de l'any 2019 farem la presentació del llibre de l'estudi. En els mesos següents, els fòrums insulars de debat i generació de noves propostes i, finalment, el 6 d'octubre de l'any 2020, el CES de les Illes Balears culminar el treball col·lectiu dels seus consellers i conselleres i aprovar per unanimitat el dictamen. La governança no pot ser tan sols un additiu democràtic, un toc final que adorni la feina del bon gestor, una delicatesa en què pot incorporar-se o no al procés públic de gestió. La governança ja comença a ser un requisit indispensable per fer possible la pròpia bona gestió i des de fa temps així ho reconeix la pròpia Unió Europea. La bona governança és una exigència que va incorporada a qualsevol regla moderna de bona gestió. La bona governança no s'aprèn a un manual, depèn bàsicament de la voluntat dels polítics. No té unes regles escrites rígides i és més bé un aprenentatge continuat que sols s'alimenta en l'exercici pràctic de la pròpia governança. I penso que els Consells Econòmics i Socials tenen moltes coses a dir al respecte, començar per pensar-se ells mateixos com poden ser més útils per millorar els processos de governança de les polítiques públiques. Per això, a la jornada d'avui té molt de sentit relacionar el nostre dictamen amb l'informe que presenta el CES Espanya, punt que tractarem a la taula rodona de la segona part de la jornada. Un dictamen que es manté viu per la feina de la comissió de seguiment que el propi CES de les Illes Balears ha creat i que compta ja amb un pla de feina i una comissió d'experts per assessorar-la. Pensam que la nostra metodologia de treball i la governança en la gestió del dictamen 2030 pot ser un exemple i una aportació a la necessària col·laboració horitzontal entre comunitats autònomes i una bona proposta des d'una comunitat autònoma per la millora de la política estatal.
L'informe del CES Espanya és un gran document que porta molta informació rellevant i a la vegada suggereix propostes d'actuació. Un document molt oportú després de com la Unió Europea ha reaccionat a la crisi provocada per la pandèmia, una reacció molt diferent a la sortida que van tenir de la crisi provocada l'any 2008. La jornada d'avui ens permetrà aprofundir en alguns dels trets fonamentals de les polítiques europees per encarar la crisi i posar el focus també en si hi ha coherència entre el que es diu que el vol fer, els mitjans que s'aporten i la viabilitat dels plans d'actuació corresponents. Per a les illes té molta importància i va en la línia de l'apuntat en el nostre dictamen de prospectiva la visió integral de sostenibilitat que assenyala la Unió Europea. Per això cal abordar reformes estructurals profundes per encaminar la recuperació. Malgrat, com diu el propi informe del CES Espanya, hi ha molt d'èmfasis en entrar en el detall de les inversions i es nota faltar una visió a mig termini de com assolir els objectius concrets de canvi i de transformació estructurals que es volen aconseguir. L'informe és prou clar quan diu que, en general, els plans dels estats membres no incorporen informació detallada sobre com arribar a la resiliència per afrontar els reptes identificats. La resiliència queda com un concepte ambigu que s'aconseguirà en la dinàmica de la pròpia recuperació, que portarà per ella mateixa a la transformació del model econòmic i productiu amb les inversions i les reformes adoptades. És prou significatiu el camp de lloc que acota la Unió Europea a l'hora d'afrontar el concepte de sostenibilitat, els acords de París, els ODS de la ONU, el compliment dels convenis signats a l'OIT, el Pacte Verd Europeu i l'aprofundiment del Pilar Europeu dels Drets Socials. Tot això per encarar els reptes de la revolució digital i la lluita contra el canvi climàtic. No cal oblidar que s'ha d'aconseguir reduir pel 2030 el 55% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la neutralitat climàtica en emissions de carboni per l'any 2050. Ens hem posat a pensar seriosament en què suposa aquesta pretensió i arribarem només fent el que han sabut fer fins ara? Tornar a models productius anteriors a la pandèmia és la lliçó que hem après? Finalment, penso que és molt important l'èmfasi que fa l'informe sobre la necessitat de que cal afrontar els reptes i les reformes estructurals des d'un punt de vista de garantir les transicions justes en termes d'ocupació i de benestar social. Unes transicions justes que no sembla que l'espontània recuperació econòmica puguin garantir per si mateixa. Què volen que sigui la Unió Europea l'any 2030 o fins i tot l'any 2050? La pròpia Unió Europea ha obert un procés de reflexió i aportació ciutadana per anar donant contingut a l'interrogant. Actes com el d'avui i l'informe que presentam de com hauria de ser la bona governança europea ajuden a donar resposta col·lectiva i a perfilar el futur que desitgem, sempre a partir del coneixement acurat del present y de las seves fortes limitacions. Sean de nuevo bienvenidos a Palma los consejeros y las consejeras de CES España, así como el personal de la institución que se ha desplazado para acompañaros en esta presentación. Agrair de nou al Parlament i la sempre bona disposició del seu president per acollir i facilitar la realització d'aquesta jornada, lamentar els límits físics que ens imposa la vigent pandèmia i la impossibilitat d'assistència presencial de molta gent que ens havia demanat. Saludar a totes les persones que ens segueixen de manera telemàtica, especialment a tota la família de consellers i conselleres del CES Espanya i de la resta de CES autonòmics que han tingut l'amabilitat de connectar-se. Agradecer al ponente, el señor Miguel Martínez, y al conjunto de participantes en la posterior mesa redonda su disposición a la colaboración y agradecer de nuevo al presidente del CES España, el señor Costas, su propuesta de presentar este informe con la colaboración del CES de les Illes Balears. Tan sols ens resta desitjar que aquesta jornada sigui el més profitosa possible, que els nostres convidats puguin gaudir de la seva estada i declarar que seguirem posant el CES de les Illes Balears al servei de les necessitats de la ciutadania, dels agents socials i econòmics de la nostra comunitat i de les administracions públiques de les nostres illes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. Donant la paraula al president del Consejo Económico y Social d'Espanya, senyor Costas. Ara? Ara sí. De nou, molt honorable president del Parlament de les Illes Balears,
amic i president del Consell Econòmic i Social de les Illes, també conseller, diputades, diputats, lo ha dicho el presidente, ¿no? Tenemos una importante y significativa presencia de consejeros del CES de España, con su secretaria general, los coordinadores de los 3 grupos que forman el CES y también los 2 vicepresidentes, el vicepresidente Javier Ferrer, y quiero hacer una referencia muy especial para la vicepresidenta del CES de España, Cristina Estevez, ciudadana de estas illas, de esta ciudad, y también secretaria de Políticas Institucionales y Políticas Territoriales de UGT y muy reciente, vicepresidenta del CES de España. President, per nosaltres és un honor, a més d'un plaer, un honor tindre l'oportunitat de fer aquesta jornada conjunta del CES de les Illes i del nostre a aquesta casa al Parlament de les Illes. Moltes gràcies. Aprovecho un poco, si me permiten, estos minutos que nos quedan hasta las 10, que es, según el horario previsto es cuando comienza propiamente la presentación del informe por parte del consejero y presidente de la Comisión de Trabajo que elaboró nuestro informe. Decía, aprovecho un poco estos minutos para 4 reflexiones muy rápidas en términos parlamentarios para fijar posición, sin ir más allá, ¿no? En primer lugar, decirles que el informe del CES de España sobre la gobernanza económica de la Unión Europea es un informe anual, es un informe recurrente que cada año coge, sin embargo, un aspecto, aquel que esté un poco de mayor actualidad, y en este caso el impacto de la pandemia, ¿no? En segundo lugar, yo acostumbro un poco a utilizar una frase un poco ribombante quizá para hacer referencia a lo que considero que es la gran importancia de los fondos europeos, del Next Generation, y en particular de su instrumento principal, el mecanismo, ¿no?, de recuperación y resiliencia. Y lo digo haciendo la referencia que para mí la decisión de la Unión Europea de poner en marcha los fondos Generation es como un momento hamiltoniano, haciendo referencia a Alexander Hamilton, el que fue primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos en el gobierno de George Washington, y Hamilton, persona que con sus políticas, en particular con la política de financiación de las deudas de los estados, de hecho fue uno de los padres de la patria de ese gran país que es los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que los fondos europeos, con este avance en lo que es la financiación común de los fondos, es un paso, a mi juicio, trascendental en la historia, en la evolución de la Unión Europea, ¿no? De alguna manera, y copiándole una expresión que le escuché cuando presentamos en la sede de Madrid este informe, le escuché al consejero Miguel Martínez Cuadrado, con esta decisión hamiltoniana, por decirlo así, la Unión Europea ha pasado a ser de madrastra, que en el año 2010 se comportó realmente como una madrastra, ¿no?, a ser una madrina, ¿no?, en ese sentido, y creo que es un paso importante. La segunda reflexión muy rápida también que me gustaría hacer, aprovechando este inicio de la jornada, es la importancia que a mi juicio tiene tanto el Fondo Europeo como los planes nacionales. Mi percepción es que si los planes nacionales de Italia y de España, además de los otros, pero por su importancia cuantitativa y cualitativa, hago referencia a los planes nacionales de recuperación de Italia y de España, si estos 2 planes funcionan como deben funcionar, creo que vamos a ver un cambio importante en los equilibrios de poder en la Unión Europea. En los equilibrios de poder en términos de un mejor equilibrio entre la influencia del centro norte europeo y la influencia del sur europeo.
Es decir, a mi juicio, insisto, si estos dos planes funcionan como deben funcionar, no solo serán un gran beneficio para nuestros propios países, Italia y España, a la vez que Portugal y Grecia, sino que creo que serán muy importantes para la dinámica futura de la Unión Europea, porque traerán consigo, insisto, un reequilibrio muy importante de poder, de influencia en la gobernanza de la Unión Europea, ¿no? En tercer lugar, refiriéndome específicamente ahora al plan de España, al plan nacional, al plan de recuperación, transformación y resiliencia, yo creo que para nosotros tiene una importancia muy elevada. Los fondos para mí son como un viento favorable en un rumbo que en cualquier caso tendríamos que hacer como país y como ciudadanos en España, ¿no? Esta crisis, en alguna ocasión lo he dicho y lo he escrito, esta crisis nos ha obligado, a diferencia de las anteriores, esta crisis nos ha obligado a practicar una estrategia de las tres Rs, anteriormente una estrategia de 2 Rs. La primera R era resistir como fuese, manteniendo la cabeza por encima del agua y que te ayudasen a resistir. Y creo que eso se ha logrado. La segunda R era recuperarte en el sentido de recuperar la demanda, recuperar de nuevo la actividad económica y en el empleo. Pero esta crisis traía y trae además una nueva exigencia que no trajeron las anteriores, que es reinventarte. Esta crisis nos obliga a reinventar el modelo económico, por hacer referencia a la consejería que dirige el consejero Iago. Esto nos obliga a reinventarnos y en este sentido tendríamos que habernos reinventado tanto con fondos o sin fondos. La gran ventaja es que los fondos nos dan ese viento favorable para poder llevarlo a cabo con menores costes y mayor capacidad de transformación, ¿no? Y en ese sentido creo que son muy importantes porque, fíjense, es la primera vez que podemos hacer reformas, además de políticas, podemos hacer reformas, ayudando a esas reformas con fondos. Piensen ustedes en la reforma de la formación profesional. Por primera vez podemos hacer una gran reforma de la formación profesional y de la formación dual contando con fondos detrás. Y estos son incentivos muy potentes, ¿no? Y podemos hacer otro tipo de reformas, como fue el acuerdo para la reforma del trabajo, la reforma del mercado de trabajo, buscando a través del diálogo y la concertación, buscando como diría, buscando corrientes de opinión favorables a las reformas, que a la vez que el dinero son fundamentales para el sostenimiento, para el mantenimiento de las reformas. Siempre hay, creo que casi una perversión, un riesgo como mínimo, de querer hacer reformas aprovechando la debilidad del otro, ¿no? Reformas oportunistas. Un consejero del presidente Clinton en Estados Unidos hizo famosa una frase que era la de no desaproveches una buena crisis, con la idea no desaproveches un momento en que otros actores están débiles para intentar hacer reformas que ellos en principio no apoyan. Esto es una perversidad porque este tipo de reformas son boomerangs. Cuando esos otros a los que has querido un poco por oportunismo imponerles esa reforma, cuando tengan capacidad para sacarla de encima lo harán. La economía política de las reformas que estamos haciendo en el marco de los fondos europeos tienen la ventaja de que van buscando no el oportunismo, sino crear corrientes de opinión favorables que son las que hacen sostenible en el tiempo esas reformas, ¿no? Y yo creo que esto también es algo que hemos de atribuir a los fondos europeos. Y por última, una reflexión también muy rápida, ¿no? En nuestro informe, sin quererle sacar el terreno al consejero Miguel Martínez Cuadrado, que ahora lo expondrá, en nuestro informe venimos a sostener, además de la importancia de los fondos, venimos a sostener la necesidad
las páginas 124 y 125 del informe, venimos a sostener la necesidad de que los fondos sean acompañados de un proceso de evaluación, seguimiento, ¿no? Y, en cierta medida, de control. Es decir, que la gobernanza de los fondos, que es un instrumento muy poderoso que tiene el Ejecutivo, sea acompañado, sin embargo, desde la sociedad y desde instituciones como las nuestras, por un proceso, insisto, de evaluación, seguimiento de este mecanismo. Y, en ese sentido, nuestra institución tiene la voluntad de, en los próximos años, a través de los próximos informes sobre gobernanza y otras medidas que llevaremos a cabo, de comprometernos en este proceso de seguimiento y evaluación, al estilo, digamos así, de los CES, ¿no? De este proceso y evaluación que dé legitimidad también a todo el proceso de inversiones y de reformas en nuestro país. Esto es lo que quería, aprovechando estos minutos iniciales, decirles, y a partir de ahora ya el informe en su contenido lo desarrollará, insisto, el consejero y presidente de la Comisión de Trabajo que ha elaborado nuestro informe sobre gobernanza, y posteriormente, y aquí quiero también aprovechar esta colaboración entre los dos CES para poder presentar en el mismo acto y debatir el informe de gobernanza del CES de España con el dictamen, que aquí yo iba a decir informe, con el dictamen 5/2020, que es verdad, tuve la oportunidad de participar como experto invitado por el en aquel momento presidente del CES de Las Illas, el profesor Carles Manera, a participar en él. Por lo tanto, es para mí también un honor y un placer el poder volver hoy a asistir a este debate. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Ahora invitamos a don Miguel Martínez Cuadrado, consejero del CES de España y presidente de la Comisión de Trabajo del Mercado Único Europeo, Desarrollo Regional y Cooperación al Desarrollo, que ha sido el encargado de redactar y elaborar el informe de la gobernanza económica de la Unión Europea, el impacto de la pandemia. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Parlamento de las Islas Baleares. Muchas gracias al presidente del Consejo Económico y Social de las Islas Baleares. Muchas gracias, querido presidente de nuestro CES de Madrid, de España. Ha sido un honor para mí el poder presentar este informe que durante todo un año hemos venido elaborando una comisión de 20 miembros consejeros del CES de España, y que ha dado lugar, después de importantes sesiones con la ayuda del comité de expertos que tenemos en el Consejo, excelente comisión de trabajo, que nos ha preparado y nos ha ayudado con muchos documentos. Quiero de nuevo agradecer ese trabajo de colaboración y otras comparecencias. Y, por supuesto, señoras y señores, estar en contacto los dos consejos en esta nueva presentación, que yo voy a intentar que sea un poco novedosa con respecto a la anterior, porque muchos de los que estáis aquí ya me habéis oído y probablemente intentaré no repetir, sino innovar, en cierto modo, la presentación que hicimos ya en el mes de diciembre con carácter general en el CES de España.
me he permitido el utilizar, porque nos lo pidieron, unos PowerPoint para ayudarnos un poco en esta etapa conceptual en que la Unión Europea viene realizando una innovación conceptual y también semántica con palabras que se utilizaban poco. La palabra gobernanza, a la cual se ha referido el presidente Antón Costas, o otras palabras que es las que señalan, por ejemplo, que en Europa están ocurriendo cosas tan trascendentales que hay que innovar y que hay que meterse en otros temas como la resiliencia. Y por eso yo me voy a permitir iniciar esta exposición breve, por supuesto, después de un contenido de 130 páginas que hemos resumido en este informe y que está a disposición de todos ustedes. Creo que hay que referirse un poco a que el impacto de la pandemia ha sido tan importante que ha dado lugar a lo que nuestro presidente viene llamando el momento Hamilton del verano y de la primavera del año 2020, y que sería, a mi juicio, el tercer momento Hamilton con respecto a los anteriores, que enlazan con este último. El primero sería el del Tratado de París de 1952, que había comenzado con el informe Schuman-Adenauer del año 50, el Día de Europa, que conmemoramos, y por otra parte el segundo momento Hamilton, que fue en el 1992, el Tratado de Maastricht, que dio lugar efectivamente a los indicadores de gobernanza que han venido en los últimos 20 años, veintitantos años, siendo el objeto de análisis no solamente político, económico, sino conceptual, y que da lugar a esto de que estamos llamando gobernanzas o que estamos llamando, digamos, la etapa actual de enfrentarnos a la crisis económica y social. Voy a empezar, por tanto, señalando que en el año 2020 recibimos la visita de los 4 jinetes del Apocalipsis. Esos 4 jinetes se han ensoñadeado durante 2 años, estamos en el tercero todavía, de lo que ha sido no solamente la peste de la COVID-19 y sus consecuencias también en los picos de mortandad que hemos tenido a nivel mundial y en Europa cercanos probablemente al 1.000.000 de desaparecidos que lamentamos terriblemente siempre que tenemos ocasión. La tercera sería el hambre y la crisis económica, que está afectando a muchos trabajadores, a muchas empresas y, finalmente, esta especie de anuncio de una guerra en la Europa oriental, que es la amenaza que efectivamente parece que puede decaer, pero que nos ha tenido en las últimas semanas en vilo. Es decir, los 4 jinetes del Apocalipsis se han enseñoreado y ahí hemos recogido la estampa de Durero de 1520, cuando Europa atravesaba también una gran etapa de pandemias y de pestes terribles que asolaron los siglos XVI y XVII en muchos momentos. En segundo lugar, quería señalar con este gráfico de la página 17, que pueden disponer todos ustedes, del efecto en los grandes indicadores que ha tenido la pandemia ya desde el año 2020. Este cuadro se ha elaborado con datos del Eurostat de la Comisión y, como ven, en el mismo aparecen los 5 grandes indicadores que comienzan con la caída del Producto Interior Bruto, entre el 5 y el 10%, depende de los países, es muy desigual. En segundo lugar, los efectos los devastadores efectos del paro y de la desaparición de empresas. En tercer lugar, ya todo lo que es los elementos que conforman los últimos indicadores de Maastricht, es decir, el déficit de los Estados miembros, el déficit de la Comisión Europea en términos generales, que pasa de una media que debería haber sido, si se hubiesen cumplido los planes de estabilidad y crecimiento puestos en marcha en los años 90 hasta la etapa de la presidencia de la Comisión de Juncker, y que en el año 2020 desaparecieron porque ningún país, ni siquiera Alemania, pudo afrontar y mantener esos criterios de estabilidad y de crecimiento. Por lo tanto, en este gráfico
se recogen los efectos inmediatos entre el 20 y el 21, en el bienio negro, esos efectos demoledores en las crisis de lo que ha sido realmente 2 años que nos han afectado a todos de una manera muy importante y que había que remontarse a la Segunda Guerra Mundial y a la gripe española de 1918-20, otros 2 años del comienzo del siglo XX, que dejaron también unos efectos terribles, 50 millones de muertes por lo menos, mientras que nos podemos consolar relativamente en que esta nueva peste ha dejado solo entre 5 y 10 millones en lo que va de término, aunque todavía la mortandad sigue produciéndose, pero gracias a las vacunaciones masivas está cambiando. El otro aspecto que yo quería insistir, siguiendo a nuestro presidente, del cual me considero no solamente amigo, sino en gran parte discípulo, después de muchos años de convivir con catedráticos eminentes de hace unos años, es lo que yo considero con él, no solamente el último momento Hamilton, sino los 2 primeros. Y ahí me refiero a los 4 grandes que discutieron antes y después del año 50 y que dieron lugar a algo que estamos con una gran actualidad. Los nombres de Schumpeter, el gran economista austriaco, de Keynes, que los 2 fraguaron un poco lo que es la durabilidad de las instituciones, lo que es el principio de la resiliencia, muy actual en Bruselas y en los países actuales, en todos nuestros planes de recuperación, y también la intervención del Keynes, del principio de intervención de los Estados en la economía, la creación del Estado Providencia después de la Guerra Mundial, incluso había empezado antes, y cómo efectivamente estos 2 grandes economistas fraguaron gran parte de la dialéctica y de los conceptos y de las realidades que hoy rigen la Unión Europea. La economía mixta de la Unión Europea va hacia el 50% de economía orientada desde los Estados miembros o de la propia comunidad, en la medida que la comunidad europea se federaliza cada vez más, y todo lo que son las actuaciones de los Estados miembros. También estamos viendo cómo otros 2 grandes juristas y al mismo un gran diplomático internacional, Kelsen, fraguando la teoría de los estados de derecho y de la división de poderes, que es la base hoy día de actuación de nuestro sistema comunitario, y por fin el gran constructor Jean Monnet, que desde 1950 y antes había concebido la Unión Federativa, que culminaría en una verdadera federación a los pequeños pasos que él y Robert Schuman con Adenauer habían concebido con otros grandes dirigentes políticos en los años 1950, desde la CECA hasta el Mercado Común de 1957. En consecuencia, estas realidades nos hacen vivir con estos 4 grandes iniciadores de la verdadera construcción europea en la cual asistimos y en el ciclo europeo del cual desde 1986 formamos parte. En segundo lugar, yo quería señalar que el desarrollo del Tratado de Maastricht nos lleva a estos 4 grandes nuevos por personificar en los más importantes, digamos, actores del Consejo Europeo, que luego se trasladó también a la comisión que presidía Jacques Delors, es decir, Kohl, canciller alemán, François Mitterrand, el presidente francés, y también la participación entonces muy activa, no solamente en términos de ciudadanía, de cohesión social, del presidente español Felipe González, entre otros de los miembros del Consejo Europeo entonces. En consecuencia, este sería el segundo momento en que ponen en marcha los grandes indicadores. Recuerdo al profesor Fuentes Quintana y a los profesores Rojo y a otros muchos profesores, Fabián Estapé y otros muchos profesores de Madrid, Barcelona y del resto de las universidades, poniendo en marcha los mecanismos de los 4 grandes, digamos, indicadores de la gobernanza europea, que culminarían a partir del Consejo de Madrid en el 95 en la creación del euro y finalmente la realidad del euro del 2002. Esto es el segundo momento, con 15 años, y la puesta en marcha a partir de los periodos posteriores en que realmente los presidentes de la Comisión, Prodi, después Durão Barroso y finalmente Juncker, ponen en marcha el intento de respetar los criterios de Maastricht,
el famoso tema de los 3% de déficit, 60% máximo de deuda pública. Esto es lo que la realidad de la pandemia ha eliminado en la crisis de este bienio negro. Pero, efectivamente, las actuaciones de este periodo se vieron en el año 2020 obligadas a, digamos, dejar a un lado, por lo menos hasta el 2023, el plan de resiliencia que el plan anterior de estabilidad y crecimiento, y por lo tanto desde el año 2022, probablemente hasta el 2023 o 2024, en que volvamos a hablar, como ha puesto de manifiesto, la posición de la Comisión, creando una nueva conferencia para establecer de nuevo los criterios mucho más flexibles que se harán a partir de 2022 o 2023 por la propia Comisión y por los órganos comunitarios. En definitiva, esta etapa se cierra y entraríamos ya en la etapa nueva, en la etapa en la cual los grandes protagonistas los tenemos aquí señalados, que en el año 19 accedieron a los grandes puestos comunitarios y que efectivamente estamos ahí viendo al presidente del Consejo Europeo, que presidía los 27, Michel, había 28 cuando estaba el Reino Unido, que desapareció el año pasado. En segundo lugar, tenemos el papel todavía importante y cambiante de Angela Merkel, la canciller alemana, del joven ascendente de otra generación, Macron, y finalmente también otra generación de dirigentes europeos que entre los 60 y los 40 años han dirigido los últimos años de los procesos de decisión comunitarios. Por una parte, Ursula von der Leyen, el presidente del Parlamento Europeo, Sassoni, la propia presidenta del Banco Central Europeo, que luego me voy a referir brevemente, porque no me quiero extender mucho más, y el papel importante que juega como comisario de Economía, que ha sido visitante nuestro por invitación del presidente en el Consejo Económico y Social recientemente en el mes de diciembre, y que efectivamente ha puesto y está al frente del mecanismo del control del plan de resiliencia y de recuperación que lleva desde Bruselas y que impulsa el control y el seguimiento de los planes de cada país y de cada Estado miembro. Dicho esto, y con esta breve introducción, que es forma de entender los cambios que se han producido y que se siguen produciendo, voy a hacer la introducción al trabajo que hemos hecho, una breve introducción deteniéndome en 2 o 3 puntos fundamentales. El trabajo de la Comisión, puesto que tenéis el libro, yo me he referido a la página 17, donde vienen los indicadores de la crisis y cómo estamos y cómo vamos a pasar en los próximos años después de los planes de recuperación y resiliencia. Y, sobre todo, me voy a detener en los semestres europeos que han producido estos importantísimos cambios a nivel comunitario y a nivel de los Estados miembros. Con eso hemos dado el primer salto cualitativo antes de las decisiones del mes de julio del 2020, es decir, antes de las decisiones del momento Hamilton de ese año. Efectivamente, ese plan crea el Next Generation European Union, es decir, los 750.000 millones de euros, los 750 millardos que se han puesto en marcha y que van a destinarse aproximadamente el 37% a la economía verde y un 20% mínimo para la digitalización, especialmente para las pymes, y el resto para otra serie de referencias que están en los cuadros de referencia de este informe y que lo tienen ustedes en la página 39, recogidas como, sobre todo, el mecanismo de recuperación y resiliencia va a recibir el 89,7% de estos fondos. Es decir, es un dato bien relevante para saber cómo estará funcionando y cómo está funcionando ya el plan de resiliencia. Por otra parte, también se ha actuado de una manera que a la Comisión y al Pleno del Consejo, que votó por 52 votos y 2 abstenciones en el mes de octubre este informe, que es por tanto un informe no solo de la Comisión, sino del Consejo Económico y Social de España, la actuación importantísima en política monetaria del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, desde marzo del año 2020, los primeros grandes síntomas y mortalidad de la COVID-19, dio lugar a un
planteamiento dubitativo por parte del Banco Central Europeo, que venía actuando, sobre todo apoyando a los países, comprando deuda pública de los países miembros y a través de métodos indirectos. Pues bien, la actuación del BCE empezó en marzo del 20, cambió en una semana, y la propia Lagarde tuvo que cambiar en una semana porque había que tomar medidas mucho más importantes que los 120.000 millones iniciales destinados a combatir la pandemia. Y efectivamente empezaron con el plan, el PPEP, de 750 también millardos, 750.000 millones empezó. Y finalmente subieron hasta 1,85 billones de euros a los pocos meses, y todo esto se haría extensible no solamente al año 2020, al 21, y también aparte del 2022, se revisará en marzo. En consecuencia, ha habido una inversión del Banco Central Europeo para combatir la pandemia y sus efectos de 7 billones de euros desde el año 20 hasta ahora. Es decir, una cifra absolutamente impresionante y que, si la comparamos con el plan de recuperación y resiliencia, muestra la importancia del Banco Central Europeo, que lo ponemos muy de manifiesto al principio y al final de nuestro informe. En consecuencia, podríamos decir, y no me quiero extender mucho más, que en este informe se han detallado todos los aspectos que son no solamente de política monetaria, sino el papel que está llamado a jugar la Unión Europea. Ese papel es un papel no solamente en actuaciones a nivel de carácter fiscal, lo que decía Durão Barroso cuando terminó su mandato de comisario en el año 14, decía: la Unión Europea tiene 3 grandes proyectos del año 14, la Unión Bancaria, la Unión Fiscal y la Unión Política. Efectivamente, esos 3 grandes proyectos se han reforzado y han dado lugar a ese salto cualitativo del mes de julio del año 2020, con esa aprobación y con ese consenso de las grandes instituciones europeas, no solamente del Consejo Europeo, de la Comisión, del Parlamento, del Banco Central Europeo y de todas las instituciones comunitarias, que están trabajando con la máquina reforzada y a tiempo reforzado. En la última parte de nuestro análisis de este libro que tiene entre sus manos, la gobernanza de la Unión Europea en el nuevo marco geopolítico ha recibido una primera sacudida con la salida del Reino Unido por el Brexit. Esa salida ha creado y sigue creando tensiones no solamente en el mercado único, sino que la libre circulación de personas y de mercancías ha entrado con el Reino Unido y con los problemas que plantea el Reino Unido, con su importante economía y con sus importantes relaciones con la Unión Europea, y sobre todo con una presidencia del primer ministro un tanto dubitativa, un tanto, digamos, llena de incertidumbres de un día para otro. Es decir, lo sabemos incluso con la firma del Tratado de Salida. Por último, en la forma de entender la presencia de la Unión Europea en las conclusiones y propuestas que hace el CES, hemos hecho un resumen, sobre todo, que podríamos resumir diciendo que lo importante es el diálogo de todos los interlocutores sociales. El presidente Antón Costas decía antes que, efectivamente, este momento muestra que sin diálogo y sin profundización democrática, sin intervención mucho más trascendental de la democracia participativa, con los actores sociales, con el juego tan importante en que hoy día la vida política y la vida económica tienen una convergencia fundamental, que no solamente el seguimiento de encuestas, sino el seguimiento de las actuaciones de los ciudadanos en las votaciones y en las formas cambiantes de la vida política, nos llevan a que esas conclusiones, el informe del CES de España señala que todas estas decisiones, la importancia del Next Generation, European Union, y del plan de recuperación del mecanismo que lleva Paolo Gentiloni, el comisario de Economía, nos parecen, digamos, muy importantes y trascendentales para los años que estamos viviendo. Yo terminaría con la última página de nuestro informe diciendo
que finalmente también, en pro de una mayor soberanía estratégica, cabe reflexionar sobre la conveniencia de promover el papel internacional del euro, para lo cual resulta necesario hacer frente a las limitaciones estructurales que existen al respecto, siendo quizás la más evidente la incompleta construcción de la Unión Económica y Monetaria. La apuesta por la emisión de bonos europeos para financiar el plan de recuperación supone un paso en la dirección adecuada, aunque se necesita también una mayor integración bancaria y de los mercados privados de capitales. En definitiva, la pandemia ha evidenciado tanto las debilidades como la fortaleza de la Unión Europea para dar una respuesta común y coordinada a los desafíos internos y globales. Más que nunca, la Unión Europea, de forma conjunta, a través de sus instituciones, de sus Estados miembros, deberá ser capaz de ejercer el liderazgo para afrontar los enormes desafíos actuales de los ámbitos sanitario, social, económico y climático. Voy a terminar señalando una expresión de un filósofo holandés que yo leo mucho, Peter Sloterdijk, que dice que efectivamente Europa está en decadencia, pero que la decadencia europea es aún lo más atractivo del mundo. Y por lo tanto, tenemos que estar satisfechos con ser protagonistas de ese gran atractivo. Y terminaría dándole las gracias de nuevo al presidente del Parlamento, a los presidentes que me han dado esta ocasión y este honor de volverme a dirigir a los dos consejos, presentando lo que ha trabajado la Comisión de Gobernanza del Consejo Económico y Social, señalando dos aspectos muy entrañables para mí del comienzo de la historia contemporánea de España, que comienza en las Islas Baleares y termina también en una fecha tan importante como la de este año. Es decir, más de 200 años de historia contemporánea de España que comenzaron con un Jovellanos internado aquí por el dictador Godoy entre 1800 y 1808, que le permitió, a la vuelta al territorio peninsular, poner en marcha no solamente la guerra contra el invasor francés de entonces, y también poner en marcha lo que fue el mecanismo de la presidencia de las Cortes, que serían Cortes Constituyentes que dieron a luz a la primera Constitución española del 12. Y, por lo tanto, homenaje a Jovellanos, que en vuestra tierra balear, recibió y durante 8 años estuvo preparando el brillante retorno que comienza la era contemporánea en toda España. Y, en segundo lugar, un homenaje mucho más actual, pero muy entrañable también, a una figura universal de todos ustedes y de toda España y de todo el mundo, que es Rafa Nadal. Y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Martínez. No puedo dejar de expresar mi sorpresa. Dos referencias de Jovellanos a Rafa Nadal son muy diferentes. Es verdad que... Pero es la era contemporánea. Sí, pero... Ahora, si quieren, es el turno por si alguien quiere hacer alguna pregunta y alguna opinión. Yo les pediría, si no les sabe mal, que hicieran una breve presentación de la persona que hace la pregunta para así que todo el mundo sepa quién la hace. Soy Llorenç Huguet, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de las Islas Baleares, y que tuve también el honor de ser presidente de este Consejo Económico y Social antes de que se cerrara parcialmente. Luego con Carlos se reabrió. No, más que nada es una sugerencia, y aprovechando esta grata oportunidad de tener el CES de España y el CES de las Islas Baleares, para ver si sería interesante, creo que sí, hacer una reflexión en los propios consells sobre el futuro, con nuestro horizonte 2030, sobre el impacto económico-social de la inteligencia artificial en general y de las tecnologías emergentes que van ligadas, que van a tener un impacto muy grande, tanto a nivel económico como social, como puede ser el tema de las IoTs, la inteligencia de la Internet de las cosas, y también la Internet en la industria. Todo el tema del blockchain y las criptomonedas, que yo creo que es un tema importantísimo también en el futuro, que se soslaya pero no se entra en detalle,
Y finalmente también, como apunta Next Generation y también los fondos europeos, sobre todo el tema de la ciberseguridad para realmente hacer que sea una transformación digital que sea equitativa y que realmente dé seguridad al uso de la tecnología. Es una sugerencia que creo que en cada uno de los CES sería interesante porque ahí están representados todos los estamentos que tienen algo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que sí, las sugerencias son evidentes y que estamos en procesos de transformación industrial muy importante. Europa, afortunadamente la Unión Europea, está recuperando lo que había perdido con la deslocalización industrial de tantos años. Es decir, yo suelo decir que cuando la CECA se crea en el año 50, es el origen del primer momento Hamilton, era la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. ¿Y dónde está el carbón y el acero ahora en las realidades de las transformaciones de la Unión Europea? Recuperamos no el carbón, pero el acero. ¿Qué está pasando y qué ha pasado en tantos años, en los más de 70 años que llevamos ya de construcción europea? Por lo tanto, es que están dando lugar a nuevas tecnologías, tiene razón, nuevas tecnologías y nuevos, digamos, elementos, como por ejemplo el que en un año se haya puesto en marcha unas vacunas en todo el sistema para poder afrontar en el segundo año la pandemia. Eso ha sido un efecto de la puesta en máquina, en valor de todo lo que es los institutos de investigación. Y lo mismo que se hace ahí en lo que acabas de apuntar sobre la inteligencia artificial y todos los fenómenos que están en las grandes ciencias aplicándose. El problema es que los científicos no paran de pedir más. Y el problema es los límites que presupuestariamente podemos, digamos, abordar y que efectivamente estamos haciendo ahora. Por eso decía antes el presidente Antón Costas que efectivamente los nuevos equilibrios entre el norte y el sur de Europa van a producir una presencia mucho más activa de países como Italia, España, la propia Francia, jugando un papel de equilibrio entre lo que era tradicionalmente la preponderancia del norte en el orden científico y porque Alemania nunca hizo una deslocalización industrial como la que hicieron Francia, Italia o España, y por supuesto otros países. En consecuencia, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de plantear el consejero. Muchas gracias. Aprovecho también, me parece una sugerencia, como diría la Biblia, justa y necesaria, porque es nuestro deber y salvación afrontar bien lo que estamos llamando de una manera muy genérica la digitalización y que incluye tecnologías diversas. Yo creo que es una sugerencia a recoger por nuestras dos instituciones. De hecho, nosotros venimos mostrando un interés a través de nuestros informes por los impactos de la digitalización. Hay un informe reciente sobre la digitalización y está también un poco en nuestra programación en seguir dedicando esfuerzo a esta tarea. Lo creo porque hay un cierto pensamiento fatalista acerca de las consecuencias de la innovación tecnológica, ¿no? Y es verdad que a lo largo de la historia siempre se puede decir que toda nueva tecnología ha tenido su accidente que nos ha obligado los coches salieron sin cinturones de seguridad, ¿no? Dice, bueno, nos ha obligado a incorporar en esa tecnología elementos de seguridad. Ahora, un poco el gran temor es que la inteligencia artificial pueda llevar consigo una sustitución de trabajadores, ¿no? De una manera masiva, ¿no? Ese temor, ¿no? De hecho, economistas del prestigio como Daron Acemoglu habla en Estados Unidos de un exceso de robotización en la economía norteamericana, ¿no? Es decir, ese temor y algunos datos apoyan un poco, alguna evidencia apoya un poco ese temor. Pero yo creo que la tecnología bien orientada, la tecnología dirigida a lo que es un poco el interés común, creo que es una bendición del cielo en ese sentido, pero no de forma automática, insisto, sabiendo orientarla. Y acabo.
Yo lo decía ayer noche y lo vengo diciendo en muchas ocasiones en los últimos meses. Estas nuevas tecnologías nos obligan a tener un objetivo muy claro y que tiene que ser muy rápido, que es la necesidad de alfabetización digital básica del 100% de la población española. La historia del desarrollo económico es, en el fondo, la historia de cómo los países han conseguido la alfabetización de sus propios países. Si hoy no logramos esa alfabetización digital rápida en nuestro país, nos podríamos encontrar entonces que esta nueva etapa de la historia pudiese no tener todos los beneficios que puede traer, ¿no? Por lo tanto, insisto, gracias por la sugerencia, nos anima a continuar en el esfuerzo de los informes que estamos haciendo sobre digitalización y, en su caso, también nos anima a colaborar con el CES de las sillas en esta sugerencia. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, soy Ferran Navinés, conseller del CER en representación del Gobierno de las Islas Baleares. A raíz de lo que estamos hablando últimamente, de la pregunta de Llorenç Huguet, del señor Llorenç Huguet, y a raíz del tema de la mesa, la gobernanza, yo creo que es muy adecuada la cuestión que se ha planteado, porque la gobernanza también debería plantearse dentro de la gobernanza inclusiva de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, me estoy refiriendo a que gracias a la inteligencia artificial el reto del Internet de las cosas puede tener efectos nocivos para las lenguas minoritarias si en el Internet de las cosas, gracias a la inteligencia artificial, no se incorpora el que las cosas no se entiendan en las lenguas minoritarias. Y por lo tanto, esto debería ser también un punto importante de la gobernanza inclusiva. Que la inteligencia artificial nos servirá y va a ser una herramienta muy útil y necesaria para la salvaguarda de lo que son los derechos de las minorías, en este caso los derechos lingüísticos de las minorías. Gracias. Me parece muy bien la intervención que acabas de hacer. Efectivamente, estaba hablándose estas semanas, estoy leyendo muchos datos de gobernanza a nivel de las tecnologías avanzadas. Y efectivamente yo creo, estoy de acuerdo, en que de alguna manera las lenguas minoritarias tienen que tener, como dice la propia Constitución española, su propia oportunidad y su propio apoyo y desarrollo. En consecuencia, estamos en una etapa difícil donde el bilingüismo, el multilingüismo. Recuerdo siempre algo que decía el español Salvador de Madariaga, y con él otros muchos europeos del Colegio de Europa. Yo fui profesor muchos años allí, y recuerdo que dice, un buen europeo tiene que tener al menos 4 lenguas, dominar 4 lenguas como las 4 patas de una mesa. Claro, esto era por parte de Madariaga y de los europeos del Colegio de Europa una ambición. Efectivamente, en los grandes centros europeos y ahora muchos en España, evidentemente tenemos esa nueva etapa del multilingüismo. Pero, en fin, yo creo que esa gobernanza de las tecnologías avanzadas, cuando está sobre el papel y está en la prensa y está en los medios, es que algo está pasando. Lo que pasa es que ahora los indicadores tan claros que tenemos, como dicen los economistas, indicadores que no son de ciencia pura y absoluta, pero que sí son renovadores de lo que ha sido el pensamiento económico o el pensamiento de las políticas económicas. Así que estoy totalmente de acuerdo con la intervención que acabas de hacer y que probablemente en los próximos años, yo creo que en Estados Unidos ya en esto va muy avanzado.
Es decir, las tecnologías lo que pasa es que ellos van mucho más avanzados en muchos aspectos que nosotros, y nosotros vamos muchas veces a remolque. No obstante, la prueba que tenemos de los desafíos contra Occidente nos une mucho más de nuevo a Europa y a los países anglosajones. En consecuencia, esto es una evidencia que, aunque haya minorías que están en desacuerdo con esa recuperación de los lazos transatlánticos, yo creo que es una realidad evidente, y la prueba es de que esta gobernanza de las tecnologías nos adentra en nuevos campos, no solamente en lo que acabas de decir, sino en campos como la tecnología del hidrógeno, o que se va a poner en marcha, evidentemente, con los próximos 20 años. Los proyectos del año 2030-2050 van en esa dirección, y en otras muchas, porque yo no soy del campo de las ciencias duras, pero lo veo venir, o se ve venir. Así que estoy de acuerdo con tu intervención. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, hay espacio para una pregunta más. Pues si no hay más preguntas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Hacemos un pequeño receso y a las 11 empieza la siguiente mesa de debate. Presidente, has visto que me has puesto a trabajar a fondo, ¿eh? Me parece muy bien.